Hola, me llamo César, soy historiador y la historia, como disciplina, intenta explicar por qué las cosas son como son. Y eso incluye también el significado de los nombres de los lugares donde el ser humano ha dejado huella. La toponimia es la ciencia encargada de explicar por qué los lugares se llaman de una forma o de otra. Y así el topónimo es la palabra que define el lugar. Suele ser una palabra distintiva que toma su nombre de un objeto o una persona. Esta ingeniosa asociación explica que muchos topónimos se repitan a lo largo de nuestra geografía isleña. Por fortuna, muchos topónimos de San Juan han sido recogidos y gracias a la labor de las personas que se han dedicado todos estos años a preservar estos nombres, pues hoy podemos seguir conociéndolos, transmitiéndolos y transcribiéndolos también, ya que hay muchos topónimos cuyo nombre pues, nos resulta un desconocido o tiene un significado ambiguo. Es nuestro deber seguir conociendo estos lugares y también preservándolos. Comenzamos por el barrio de La Rambla, puerta de entrada al municipio por el este. Su toponimia es de origen natural, podríamos decir. El nombre Rambla hace referencia a un lugar situado sobre piedras, arenales sedimentarios y tierras fértiles procedentes de la erosión y de las avenidas causadas por las lluvias, al pie de acantilados. Hoy pervive entre sus habitantes la idea de que existen dos ramblas, la de arriba y la de abajo. En la Rambla tenemos topónimos por la vegetación. Está el Cardón, lugar donde posiblemente hubiera un cardón de grandes dimensiones y que fue eliminado al sorribar la finca. Aún quedan pequeños cardones junto a la orilla del barranco. Y también está el Drago, donde había uno de estos árboles de notables dimensiones y que fue derribado por un huracán en 1918. La imagen que nos queda de ese enorme drago está en un lienzo que la pintora inglesa Marianne North pintó en 1875. Entre el Cardón y el Drago se encuentra la Viña Arriba, ubicado al sur del Camino Real, y que estuvo sembrado de malvasía. También encontramos un topónimo que se repite a lo largo del municipio, Las Monjas, que nos dice que este terreno perteneció a una orden religiosa, pues solían ser dejados como donaciones por personas sin herederos o para pagar oficios eclesiásticos. Topónimos como este, el de Las Monjas, nos hablan de aspectos socioeconómicos de otra época. Esto también podemos verlo en un topónimo como Los Quintos, terrenos para el aprovechamiento de su vegetación por los interesados, los cuales tendrían que dar el quinto de lo recogido o rosado a los dueños, y otros topónimos nos remiten a personas como es el caso de El Conde, una finca que en otro tiempo fue propiedad de Rafael Llarena. Hacia el oeste nos encontramos con el barrio de Las Aguas. Su nombre remite a la abundancia de nacientes y manantiales en las laderas del sur del barrio, así como por las cascadas que el agua forma al despeñarse por los barrancos en días de lluvia. Viniendo desde la Rambla accedemos a Las Aguas a través del Camino Real del Norte y venimos a dar a Los Alenes, palabra que puede derivar del allende o más allá. De hecho, el alén es como se conoce a la parte más oriental del barrio. Al final del camino nos viene a dejar un lugar llamado El Embarcadero, pequeña playa de callados en una ensenada marina protegida por el mar y rocas, por donde en tiempos pasados se embarcaban y desembarcaban diversas mercancías con destino a los puertos del litoral tinerfeño. Desde aquí nos vamos recorriendo el barrio hacia el oeste, pasando por la Madre del Agua, nombre que nos reitera la omnipresencia del bien líquido. También está La Limera, un lugar con abundante limo o fango, que se debe a la existencia de nacientes de agua cercanos o por las escorrentías. Estos son topónimos que encontramos en la parte baja de Las Aguas. Hacia la parte alta nos encontramos con Las Almenas, lugar donde destacarían unos remates en forma de prisma
que coronaban el portón de entrada a la finca. El volcán es el nombre que recibe la parte más agreste de toda la colada lábica y es donde se asienta la parte nueva del barrio, tras el cual está la Manguita, un espacio amplio de terrenos de mal país, casi llano, entre el mar y la montaña, que viene a ser una pequeña manga de territorio y de ahí el nombre Manguita. Y llegando a San Juan, el lugar conocido como El Cubo, donde debió haber una estructura que servía para la recogida de agua y que seguramente estuvo asociada a un molino, y de ahí el lugar que cerca del Cubo conocemos como La Molinera. Entramos a San Juan, cuyo nombre se debe a que los primeros vecinos del lugar eligieron como patrón a San Juan Bautista, y los comienzos de este lugar en el que nos encontramos ahora datan del primer tercio del siglo XVI. Inicialmente se llamó San Juan del Malpaís, pues la mayor parte del asentamiento estaba sobre una colada lábica. La piedra es un elemento destacado en la toponimia de San Juan, y de ahí que encontremos un lugar conocido como La Cantera, un roquedal que podemos ver en el límite oeste de San Juan. Tuvo su mayor auge durante el siglo XIX y de ella se extrajo una gran cantidad de piedra para la construcción. Por ello, en otros lugares de Tenerife hay muchos materiales que fueron labrados en esta cantera. Un poco más allá de la cantera, hacia el poniente, está La Cabaña, donde se encontraba una construcción rústica que sería de refugio para aquellos que tomaban el Camino Real del Norte, que desde ese punto ascendía a Santa Catalina, y hoy la carretera TF 351 nos lleva por donde antaño pasó el Camino Real, llevándonos hasta la hacienda, fincas agrícolas de terrenos con pendientes, terrenos de cierta calidad y con manantiales. Sobre el casco histórico se alza el Mazapé. La palabra Mazapé o Masapé significa terreno algo rojizo, compuesto por diferentes sedimentos como fango, escorrentías de las lluvias, y es muy destacado su presencia sobre el resto del casco histórico. La configuración de una ermita en honor a San José a finales del siglo XVIII da nombre a ese núcleo poblacional al que entramos por la Pascuala. Antes, este lugar se llamaba Fuente de la Zarza, lugar que recibe su nombre de una fuente que estaría rodeada de zarzales. En la actualidad, la fuente está tapiada, pues el agua que emana de ahí está canalizada para su aprovechamiento. Los lugares cuyo topónimo incluyen la palabra fuente son habituales en las medianías del municipio, hay que decirlo. La llegada de gente de la isla de Gran Canaria ha dejado su impronta en la toponimia, y en la zona de San José podemos verlo. No es una casualidad que exista un lugar llamado Los Canarios, pues aquí se asentaron familias procedentes de Gran Canaria y que acompañaron a conquistadores y colonizadores durante el siglo XVI. Pasando ese lugar, Los Canarios, está el Lomo de la Guancha, en las cercanías del barranco del Desriscadero, donde se encuentra la fuente que dio nombre al pueblo vecino, la Fuente de la Guancha. El nombre viene de una conocida historia de cuantas componen el repertorio de la conquista de Tenerife. Los conquistadores, en sus correrías para rendir a los alzados guanches, a finales del siglo XV, se encontraron a una mujer aborigen con sus vasijas que recogía agua de esta fuente. Muy cerca del Lomo La Guancha también se encuentra Lomo Blanco, cuyo nombre se debe al color blanquecino de las tierras del lugar, que son algo calizas, y otros como el Lomo de los Carneros o el Lomo Rodrigo. Son también llamativos topónimos como Los Cuchillos, que aluden a la forma de lomos alargados y con laderas escarpadas, o también La Calderona, similar a la caldereta de San Juan, en San Juan, mejor dicho,
pero que nos habla de un hundimiento del terreno con forma algo circular. El nombre de las rosas puede tener dos explicaciones: la abundancia de rosales silvestres o caramujos en un tiempo pasado, o bien porque allí se iba a rozar la vegetación, es decir, desbrozar el terreno y prepararlo para el cultivo. Otra faena agrícola podemos apreciarla en el topónimo Lomo del Cribo. Cribar significa separar las semillas de los restos de cereales y legumbres como arvejas, altramuces, y cernir y aventarlas. Algunos topónimos pueden contener palabras que hasta nos resulten desconocidas, como la olla del sabuguero, donde debieron existir arbustos llamados sabugos o saucos, o también la jurdana, que puede ser una deformación de jurada. Recordemos que un jurado es una roca con un hueco o cueva. Más deducibles son el llano de las arvejas, lugar que se destinó al cultivo de esta leguminosa, o la peña, que nos habla de la presencia de un peñasco volcánico que destacaría sobre el terreno. También tenemos las agüitas, que sigue siendo utilizado por la gente a día de hoy, un lugar de humedales y goteras por escorrentías de aguas de lluvias. Asimismo, es importante la toponimia de los lomos, por ejemplo, lomo del pino y lomo del tilo, por la presencia de estos árboles, el pino y el tilo, hasta tiempos recientes. Hablemos ahora de los Quevedos y la Portalina, que aunque fueron englobados por el barrio de San José tras la creación de este, tanto uno como otro siguen siendo entidades con una singularidad que las distingue del núcleo al que pertenecen. Los Quevedos es un lugar que debe su nombre a Juan Quevedo y sus descendientes, que debió ser un poblador de la zona. La Portalina, por la presencia de una puerta o portada que abría junto al camino real por el que pasaba. La Vera no es solo el núcleo poblacional más grande, sino que a día de hoy constituye un amplio lugar de tierras de labor a orillas de los barrancos Hondo o de Ruiz. Recordemos que Barranco de Ruiz es solo hasta el último kilómetro y de ahí hacia arriba recibe el nombre de Barranco Hondo. Y la Chaurera, esto es, Vera significa vega de tierras fértiles. En su parte más baja encontramos el Mazapé o Mazapé, que significa tierra de barro algo rojiza, donde encontramos barro, tosca, roca y zahorra. Al sur pasamos por la Fuente del Rey, naciente de agua en la orilla occidental del Barranco Hondo, cuyo nombre se refiere al Mensei de Icoden. Hacia el sur, y no lejos de ese paraje, hoy convertido en un humedal, nos encontramos con las tierras de Mesa, tierras otorgadas en el siglo XVI al conquistador Lope de Mesa y sus descendientes. Por tierras de Mesa continúa el camino que asciende hasta la Fuente del Bardo, llamada así por la abundancia de bardos o zarzales en sus inmediaciones. Allí arribamos al Lomo Hurtado, lugar con terrenos apartados o más lejanos de los asentamientos vecinales. Hurtado es el participio de hurtar, que en este caso alude a una práctica habitual en tiempos pasados, el apropiarse de terrenos de forma tramposa. Hay muchos lomos por esta zona, con sus respectivos nombres y que hacen referencia al tipo de terreno: lomo tieso, lomo La Palma o lomo Los Quinteros. Los topónimos de este vídeo han sido escogidos porque representan lugares emblemáticos del municipio. No vamos a ponerlos todos porque si no la relación sería interminable, pero aquellos que no hemos escogido merecen igual atención y para conocerlos recomendamos un trabajo editado por la Asociación Cultural Martín Rodríguez, llamado Topónimos de San Juan de la Rambla. Debemos matizar la importancia
de preservar los topónimos, así como mantener las vías de comunicación históricas, los antiguos caminos, tratando de recuperar aquellas que se han perdido o puedan desaparecer, ubicando en mapas, folletos y en la señalización viaria aquellos lugares que están en la memoria de unos pocos. Y ya por último, quiero agradecer a la Asociación Cultural Martín Rodríguez que hayan contado conmigo para realizar este vídeo, ya que la toponimia es un tema que me apasiona y siempre allá donde voy trato de entender la historia que hay detrás de los nombres de cada rincón.